Buenas y buenos. Seguramente muchas veces habréis oído hablar del péndulo de Foucault. Incluso hay un libro que se llama así, un libro de Humberto Eco. Por cierto, no conseguí pasar de las primeras páginas, me resultaron un peñazo, aunque todos dicen que después si consigues pasarlas, el libro está muy bien. Bueno, Humberto Eco fue el que escribió El nombre de la rosa, así que es de suponer que así sea. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Para qué sirve el dichoso péndulo de Foucault? Bueno, empecemos primero por otro lugar de la historia. Desde antiguo se sabía que la Tierra era redonda, aunque durante la historia ha habido quien lo ha negado, incluso ahora tenemos que soportar a estos terraplanistas que siguen negándolo, pero eso se sabía, todo el mundo en ambientes científicos lo sabía. Lo único que no había una prueba empírica realmente para saber o para cerciorarse de que así era. Esa prueba la dio la expedición española dirigida por Fernando de Magallanes, que aunque era portugués de nacimiento, se hizo súbdito de la corona española, que bueno, en aquella época eso es como nacionalizarse. Y entonces partió con una expedición, dio la vuelta al mundo, pero a medio camino se encontró con unos indígenas. Bueno, en una de las refriegas que hubo muchas, pues falleció, lo mataron los indígenas. Elcano, Juan Sebastián Elcano, tomó el relevo, fue capaz con otros poquitos marineros de llegar de nuevo a España, la verdad que llegaron en unas condiciones deplorables, pero consiguieron dar una prueba de que realmente la Tierra era redonda. Trajeron además consigo clavo suficiente como para pagar toda la expedición y todavía tener un montón de beneficios, porque el clavo, como sabéis, es una especie muy cotizada, pero era en la época y además solo se daba en las Islas Molucas. Por lo tanto, para otros fenómenos que se conocían también desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el que nos ocupa, que es la rotación de la Tierra alrededor de su eje, también hacía falta una prueba empírica. Nadie conseguía dar con ella hasta que en el siglo XIX, nada menos, a León Foucault se le ocurrió. ¿Queréis saber cómo lo hizo? Pues vamos a por ello. Bueno, antes de empezar, hablando del giro de la Tierra y redondeo de la Tierra, me gustaría compartir con vosotros este meme que me hace muchísima gracia y que me pasó a Igor hace mucho tiempo. Gracias a Igor. De nada, maestro. Bueno, ¿qué hizo Foucault? Foucault se fue a un sitio, a un edificio muy alto que hay en París, que se llama el Panteón. ¿Y dónde está enterrado Napoleón, maestro? No, Igor, no. Ahí no está enterrado Napoleón. Napoleón está en Los Inválidos. En el Panteón hay otros franceses ilustres como Émile Zola, está Victor Hugo, está también Voltaire y bueno, pues alguno más. Se fue allí porque la cúpula del Panteón pues era bastante alta y hizo colgar un péndulo de allí. La bola del péndulo, por cierto, todavía se conserva. No he conseguido rescatar las fotos de la luna de miel donde le hice unas cuantas, pero sí que he encontrado por ahí por internet una foto de la bola del péndulo. Entonces hizo lo siguiente. Voy a traerme este péndulo que me he construido con unas piezas de Lego. Este es el director Krennic, mi minillo. Y voy a explicaros primero lo siguiente. Un péndulo, si yo lo dejo así, a su movimiento libre, nunca cambia de plano, nunca va en su movimiento a moverse así. Siempre estará en el plano que delimitan el plano donde empezó. Esa es la razón por la cual, si tenéis en casa algún reloj de péndulo, pues no hace falta hacer nada para que no se salga del espacio que hay entre la pared trasera del reloj y la puerta de cristal del péndulo. Simplemente esto, si lo sueltas así, per secula seculorum, irá en el mismo plano. Entonces, claro, si resulta que yo me hago un péndulo de estos y pongo unos pivotes en el suelo, en diferentes lugares, y descubro que el péndulo los va tirando, pues es que el péndulo aparentemente parece que está cambiando de plano. Entonces algo pasa, algo no cuadra, porque el péndulo debería quedarse de por vida así, sin ir moviéndose. ¿Qué pasaba? Pues lo que pasaba es que el péndulo realmente sí seguía en el mismo plano. Lo que se movía era la Tierra debajo de él. Y vamos a demostrarlo. Bueno, lo primero que hizo Foucault fue enganchar el péndulo a una cuerdecita de aquí y prenderle fuego a la cuerdecita para que cuando terminara de arder se soltara y no se ejerciera ninguna fuerza diferente de la propia gravedad sobre el péndulo.
Una vez que se pone en marcha el péndulo, pues pueden pasar dos cosas. Una es que yo, como observador que está dentro del mismo sistema, si me pongo ahí, lo que voy a ver pues va a ser esto, que es lo que pasa en la vida real. Si el observador, si el director Krennic se pusiera aquí de fuera, sin estar tocando el sistema, pues lo que vería sería lo siguiente. Voy a poner una cámara aquí encima para que veáis lo que pasa. ¿Veis al director Krennic ahí? He puesto al director Krennic ahí para que veáis que el péndulo siempre va más o menos hacia él. No lo he puesto justamente en el plano del péndulo porque si no, no se vería por la columna. Entonces, giro la Tierra y como veis va quitando los pivotes, pero sigue enfocando pero el péndulo, perdón, sigue enfocando hacia la de donde estaba el director Krennic, en su posición inicial. Por lo tanto, el plano de oscilación del péndulo ha seguido siendo siempre el mismo, solo que a nosotros nos parece que va cambiando, porque es la Tierra la que gira debajo de él. Creo que os he hablado en otras ocasiones del pabellón del conocimiento, du pavillon do conhecimento, que está en Lisboa, y allí tienen uno, por ejemplo. Hay otros museos de la ciencia, incluso edificios, universidades o facultades de ingeniería, donde también tienen alguno. Si tenéis oportunidad, pues acercaos a verlo. Una copia del original está allí en el Panteón de París y en una vitrina al lado está la bola original de Foucault. Si alguno estáis estudiando en un instituto que tenga una cúpula alta, pues también podéis construiros uno. Simplemente tenéis que colgar del punto central un péndulo y la naturaleza o la rotación de la Tierra hará el resto. La verdad es que es un método muy, muy, muy original. Y fijaos que desde que se sabía que esto funcionaba así hasta el siglo XIX pasaron muchos siglos sin que a nadie se le ocurriera ninguna prueba empírica. Y llegó León Foucault y dijo, esta es la mía. Al péndulo, por cierto, le pasa lo que al agua al girar por un desagüe. Cualquiera que haya visto aquel famoso episodio de Los Simpson en que la embajada de los Estados Unidos en Australia tiene una máquina destinada a cambiar el sentido del giro del agua para que los estadounidenses se sintieran como en casa cuando iban al baño. En los demás sitios, pues el agua gira en un sentido en el hemisferio norte y gira en otro sentido en el hemisferio sur. Pero ¿qué pasa si estoy justamente en el ecuador? Bueno, si ponéis en YouTube que buscáis efecto Coriolis en el Ecuador o giro del agua en el Ecuador, pues veréis que hay varios vídeos. Los vídeos consisten básicamente han pintado en el suelo la línea del Ecuador, entonces van con un recipiente, echan agua a un lado del Ecuador, echan agua al otro lado del Ecuador y echan agua justo encima del Ecuador. Y lo que pasa encima del Ecuador es que el agua no gira. El agua, en vez de hacer así para colarse por el desagüe, simplemente cae así. Es una cosa muy curiosa y que merece la pena verse. En nuestro caso pasa algo similar. El sentido del giro en el hemisferio norte del péndulo de Foucault es uno y en el hemisferio sur es otro. Además, el tiempo que tarda en completar un giro completo de 360 grados cambia mucho de estar cerca del eje de la Tierra a no estarlo. El efecto es muy diferente si estás en el Ecuador, que es cuando más alejado estás del eje de giro, o si andas por el círculo polar ártico, por ahí que estás bastante cerca. Si no entendéis por qué esta influencia es tan grande, pues quizá no deberíais estar viendo este canal. Os propongo, yo que sé, el de Paquirrin. Si nos colocamos justamente en el Ecuador, lo que veremos será que aparentemente el péndulo no da vueltas. Se queda siempre en el mismo plano de oscilación. El otro caso extremo es en los polos, tanto el norte como el sur, aunque con diferente giro. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa es de 24 horas. Entre esos dos casos extremos, pues se va cambiando paulatinamente y depende de en qué latitud veáis un péndulo de Foucault, pues tardará más o menos tiempo en dar una vuelta completa. Si multiplico 2 por pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo partido por G, que es la fuerza de la gravedad, esto me da el tiempo de oscilación del péndulo. Y así podréis hacer cálculos para reproducir este experimento en la vida real. Aparte de eso,
Si queréis reproducirlo en pequeño, pues como yo he hecho hace un momento, solo tenéis que coger una bandeja o algo que pueda girar, construiros un arco o un puente o algo así para poder colgar de él un péndulo y ya está. Lo demás es dejar obrar a la madre naturaleza, que de física sabe un rato. Y bueno, pues hasta aquí. C'est beau, n'est-ce pas? Bueno, recordad que estos vídeos los hago exclusivamente porque me lo ha aconsejado mi psiquiatra. No hace falta que comentéis nada, no lo voy a leer. Hasta otra.